एक काम नहीं करेगा सामाजिक तो है जो डीजे में जो पाली 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 1 minute 빨리 쏟들어. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा Cuando se dan enseñanzas y cuando se escuchan, es muy importante tener una intención perfecta y pura. Muy importante hacerlo así. Esto no funciona. Nosotros, los que escuchamos las enseñanzas, tenemos que asegurarnos de que nuestras enseñanzas, de que nuestra práctica sea una práctica del Dharma. Por lo tanto, vamos a plantar una buena intención, una intención perfecta, una intención no egoísta, no una intención de lograr cosas para esta vida, sino que nuestra intención se va a plantar en la bodhicitta, en la visión de la vacuidad. Tanto si somos escuchando las enseñanzas como si las estamos explicando, vamos a pensar no solamente en esta vida y en la próxima vida, sino pensando en la consecución de la budeidad. Y por el bien de todos los seres, no de manera egoísta. Y con este deseo en mente, hacemos las ofrendas. Este es el tipo de motivación que necesitamos. Por lo tanto, vamos, en primer lugar, con esta intención en nuestra mente, recitar los versos de refugio, que son muy interesantes, muy importantes. Cuando decimos hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta la iluminación. Este Buda, Dharma y Sangha son el maestro, el objeto de refugio que es el maestro, el objeto de refugio genuino y los compañeros que son objeto de refugio. Y la necesidad para tomar refugio es para lograr la iluminación insuperable. Esto hacia nosotros, pero para los demás, lo que queremos es lograr el objetivo de todos los seres, tanto a corto como a largo plazo. Con este objetivo hacemos esta oración y las otras oraciones. Este es el tipo de motivación que necesitamos todos nosotros de manera genuina. En realidad nos hemos encontrado con el Dharma, con las enseñanzas del Buda. Y esto el hecho de que el Buda nos aconsejara practicar sus enseñanzas
es porque él alcanzó la iluminación y nos recomendaba ese camino. Nosotros somos seguidores del Buda y debemos recordar esto. Y cuando escuchemos el Dharma, siempre tenemos que pensar que el Buda logró el estado de budeidad en el cual había abandonado las dos obstrucciones. Y tenemos que pensar, yo también voy a obtener el estado de budeidad en el cual se han abandonado las dos obstrucciones. Por lo tanto, esta oración de refugio y generación de bodhicitta es muy poderosa. Y también Vasubandhu dice, puesto que el potencial es igual para todos, entonces todos nosotros podemos obtener la budeidad. Todos nosotros tenemos la esencia del Tathagata, el potencial, que está sobre nuestra mente. Nuestra mente es pura y, aunque está manchada por manchas adventicias. Si utilizamos un antídoto, podemos... Si utilizamos antídotos, entonces podemos poco a poco deshacernos de las obstrucciones, que son las manchas que ensucian la mente. Esta mente de luz clara la tenemos desde siempre y es pura desde el principio. Por lo tanto, es una mente que nosotros tenemos ya de manera natural, pero está manchada por las obstrucciones cognitivas y aflictivas. ¿Y dónde surgen? Surgen de la noción de existencia verdadera y de las huellas de la existencia verdadera. Puesto que tenemos la existencia verdadera activa, deja estas huellas en nuestra mente. Y esta es una mente errónea. No es por naturaleza luz clara. Por ejemplo, yo todos los días pienso y medito en la visión de la vacuidad. Y al pensar en esto, la luz clara, que es la naturaleza de mi mente, se va volviendo más y más clara, más fácil de ver, más evidente. Cuando hablamos de las manchas adventicias, estas manchas pueden ser eliminadas gracias a antídotos. Y yo he alcanzado esta certidumbre. El Buda alcanzó el estado de la budeidad en el cual había eliminado todas las manchas a través de un entrenamiento mental gradual en el cual fue eliminando poco a poco las manchas adventicias, estos dos tipos de obstrucciones. Y esto nos tiene que dar ánimos. Estas manchas, que son las emociones negativas y las huellas kármicas de estas, son adventicias, no pertenecen a la naturaleza de la mente y poco a poco se pueden ir eliminando y dejando la luz clara, la mente del potencial del búdico limpio, y entonces habremos alcanzado la budeidad. Eso nos tiene que dar confianza. Ahora somos seres sensibles que están dominados por las emociones nocivas, pero las manchas son adventicias, pueden ser eliminadas. No están arraigadas en la mente. La mente, por naturaleza, es luz clara, y si pensamos en ella bien, esto nos va a dar confianza, nos va a dar ánimos. La naturaleza de la mente es luz clara y las manchas son adventicias. Todos nosotros tenemos que reconocer y saber bien esto. Las enseñanzas del Buda, del Dharma, contienen unos métodos que, si nosotros ponemos en práctica, podemos eliminar las manchas adventicias que oscurecen o cubren nuestra mente.
Por lo tanto, todos nosotros tenemos la misma mente, finalmente, la mente en sí, que es limpia por sí, igual que el Buda. Esto nos tiene que dar confianza. Al pensarlo, podemos pensar, mi continuo mental ahora mismo está controlado por las emociones nocivas y por las huellas kármicas de estas, pero si lo pensamos bien, estas manchas son adventicias y la naturaleza de la mente es luz clara. Por lo tanto, todos nosotros, si nos esforzamos bien, podemos conseguir que esta mente que tenemos ahora, que está controlada por la ignorancia, obtenga el estado de la omnisciencia. Se puede transformar en la mente omnisciente. Si pensamos bien en los razonamientos, está muy bien explicado. Esta mente que ahora no tenemos clara, poco a poco, esta parte no clara de desconocimiento es externa a la mente, es adventicia, y si la atacamos, utilizamos antídotos, poco a poco la podemos ir eliminando. Por lo tanto, si nos esforzamos, esta mente que tenemos ahora puede transformarse en una mente omnisciente. Esto queda claro. La mente, por naturaleza, es luz clara. Las manchas son adventicias externas. Pensémoslo bien. Y por lo tanto, la naturaleza de luz clara de la mente, tenemos que irla reconociendo y la parte de luz clara irla aumentando poco a poco cada vez más, y la parte de la oscuridad, los oscurecimientos, poco a poco irlos disminuyendo utilizando los antídotos, las mentes que son antídotos. Yo tengo mi propia experiencia sobre esto. Si piensan en la bodhicitta y piensan en la visión de la vacuidad, estas manchas adventicias se pueden eliminar. Por ejemplo, yo poco a poco creo que podría alcanzar el camino de la preparación, solo porque me falta la calma mental. Si no, tengo la convicción de que podía alcanzar el camino de la preparación. Por lo tanto, todos los que estamos aquí tenemos esta mente de luz clara y nuestras manchas son adventicias. Y todos tenemos que saber bien que estas manchas adventicias se pueden eliminar utilizando antídotos. Dentro de los antídotos tenemos la bodhicitta y la visión de la vacuidad. La visión de la vacuidad ataca a las emociones negativas y la bodhicitta lo apoya, lo ayuda y hace que tenga una potencia mayor y pueda eliminar también las obstrucciones cognitivas. Por lo tanto, debemos, como hago yo todos los días, pensar en la bodhicitta y en la visión de la vacuidad. Si lo hacemos así, entonces podremos lograr el estado de budeidad tal como el Buda victorioso lo logró. Y esto debemos conocerlo y tener mucha confianza en que puede ocurrir. Nosotros también podemos lograr poco a poco, utilizando los antídotos, obtener el estado de carencia de las dos obstrucciones. Por eso dice, puesto que todos tenemos el potencial, todos podemos lograr la budeidad. Las manchas son adventicias y nuestra mente es de luz clara, y en este sentido no hay ninguna diferencia entre nosotros. Todos tenemos el potencial. Yo
respeto todas las religiones. 다들 시험하다가 남지기 고방 토록을 했어요. 스물시 여서 어렸을 때 La naturaleza de la mente es luz clara y esto es algo que tiene mucho poder y mucha fuerza. La estrofa de Bueno, la sagrada doctrina del maestro tiene dos aspectos: enseñanzas escriturales y realizadas. Por eso sostenerla consiste en divulgarla y practicarla únicamente. Tenemos que comprenderla bien, comprender lo que son las enseñanzas escriturales y después ponerlas en práctica. Y a través de ponerla en práctica, entonces cuando vamos a transformar nuestra mente, que no sea solamente unas palabras. Si nuestra práctica se basa en meras palabras, entonces no vamos a poder transformar nuestra mente. Tenemos que las palabras que pronunciamos, sentirlas, reflexionar en ellas, pensar profundamente en ellas. Y de esta manera es como poco a poco nuestra mente se va a ir transformando y se van a ir eliminando todas las condiciones obstructivas. Si miramos y analizamos la mente, no vamos a poder encontrar las bases de la imputación. Tampoco. Así que cuando decimos que pueda obtener la budeidad, que no sea una mera oración, sino que sepamos que realmente nuestras manchas en nuestra mente son adventicias y podemos utilizar los antídotos para eliminarlas. Esta mente nuestra que tenemos ahora puede realmente llegar hasta el estado de omnisciencia. Y esto está muy bien explicado, con muy buenas razones. Tenemos que comprender esto bien, primero con una sabiduría que surge del estudio y después una y otra vez pensando sobre ello podemos generar la sabiduría que surge de la reflexión y después poco a poco todos los días, todo lo que podamos, podemos meditar en ello y poco a poco las emociones negativas irán disminuyendo, las dos obstrucciones irán disminuyendo y eliminándose gradualmente. Por lo tanto, el estado del Buda que ha eliminado las dos obstrucciones, tenemos que conseguir que no sea solamente algo de lo que se habla en las escrituras, sino que debemos practicarlo y lograr esa realización poco a poco para ir obteniendo las realizaciones del camino. Yo no he logrado todavía la calma mental, sino estoy seguro de que podría lograr el camino de la preparación. Por lo tanto, si nos familiarizamos con los antídotos, estas manchas adventicias que son externas a la mente, las podemos ir atacando. La mancha principal es el pensamiento conceptual, que es la noción de existencia verdadera. Y si lo pensamos bien, es un pensamiento que no tiene fundamento. Cuanto más pensemos en la visión de la ausencia de entidad, más nos daremos cuenta de que esa mente de la noción de existencia verdadera no tiene base, no tiene fundamentos. Y además, en el camino del Tantra se habla sobre los distintos niveles de sutilidad de las mentes y también que podemos cesar las mentes sensoriales y practicar únicamente con la mente, con la conciencia mental, y podemos ir pensando poco a poco en las tres claridades, en la apariencia blanquecina, la llamarada rojiza, la eminencia oscura, hasta actualizar la luz clara innata. Por lo tanto, el estado de budeidad no lo alcanzamos solamente porque no nos esforzamos. Si nos esforzamos,
tenemos todo lo necesario para lograrlo. Es muy importante que lo pensemos así. Y por eso dice, porque el cuerpo de un Buda completo todo lo abarca, porque en el ser en sí no hay diferencias y porque tienen el potencial, todos los seres corpóreos poseen la naturaleza búdica. Dice el Maitreya en el Uttara Tantra. Todos nosotros podemos lograr el estado de budeidad que ha eliminado las dos obstrucciones. Y además, tenemos unos tratados y unos textos maravillosos. Por ejemplo, tenemos el modo de vida de los bodhisattvas que nos ayuda para practicar y para reflexionar sobre la bodhicitta. Si practicamos la bodhicitta, vamos a obtener nuestro propio beneficio y también el beneficio ajeno. La bodhicitta es muy poderosa. Por eso la bodhicitta dice, en el voto de la bodhicitta decimos, para lograr el beneficio propio y ajeno, generaré bodhicitta. Tras generar la suprema bodhicitta, tomo a todos los seres como mis invitados. Si queremos algo que solamente beneficie a los demás, tenemos la bodhicitta y es muy importante generar la determinación de voy a practicar la bodhicitta para ayudar a todos los seres, que entregándome a las supremas prácticas de los bodhisattvas pueda iluminarme para beneficiar a los seres. Todos nosotros hacemos esta oración, que pueda obtener la budeidad para ayudar a todos los seres. Pues que esto no sea una mera oración, sino que esta mente que tenemos ahora, tenemos que saber y tener la convicción, la confianza de que puede transformarse en la mente de un Buda. Por eso dice, porque el cuerpo de un Buda completo todo lo abarca, porque en el ser en sí no hay diferencias y porque tienen el potencial, todos los seres corpóreos poseen la naturaleza búdica. Todos nosotros, los seres que andamos por el samsara, y en especial los seres humanos que vivimos en este humano, todos nosotros tenemos la naturaleza búdica, el potencial natural o naturaleza del Tathagata. Desde nuestro lado, todos nosotros debemos entonces esforzarnos en lo posible para generar bodhicitta y en nuestro continuo mental las realizaciones de los caminos y las tierras, y también en cuanto tengamos la ocasión dedicarnos a ayudar a los demás todo lo que podamos. Por favor, esfuércense todos ustedes en ello. Hoy las enseñanzas son sobre el elogio al Dharmadhatu de Nagarjuna. Quienes no te conocen a fondo giran por los tres mundos. Me inclino ante ti, el Dharmadhatu que reside sin duda en cada ser. Todos nosotros tenemos el potencial de la esencia del Tathagata. Desde el punto de vista del Tantra, tenemos la presentación de las diferentes mentes en términos de sutilidad. Y al no saber esto, entonces tenemos un desconocimiento sobre la mente más sutil. Y poco a poco, mediante primero el estudio, luego la reflexión y después la meditación, quienes no te conocen a fondo, entonces ya podemos conocerla. Quienes no te conocen a fondo, todos nosotros somos iguales
el Buda acumuló grandes acumulaciones y finalmente eliminó las dos obstrucciones. Y nosotros ahora tenemos esta mente que está controlada por la ignorancia y podemos poco a poco, primero con una sabiduría que surge del estudio, después con una sabiduría que surge de las reflexiones y después con una sabiduría que surge de la meditación, podemos transformar nuestra mente mediante la utilización de antídotos para atacar a las manchas adventicias. Por eso dice, me inclino ante ti, el Dharmadato que reside sin duda en cada ser. Cuando purificamos aquello que es la causa del samsara, esa pureza es en sí el nirvana. También el Dharmakaya es esto mismo, la mente de luz clara, y las manchas adventicias se pueden eliminar y por lo tanto se puede alcanzar finalmente el Dharmakaya. Cuando está mezclada con la leche, la esencia de la mantequilla no se ve. Asimismo, al estar mezclado con las emociones nocivas, tampoco vemos el Dharmadhatu. Una vez apartada la leche, la esencia de la mantequilla se vuelve impoluta. Asimismo, al purificar las pasiones, el Dharmadhatu se vuelve asaz, impoluto. La noción de existencia verdadera, activa, está ahí en el ser en sí, en la fenomeneidad de la mente, pero no pertenece a la fenomeneidad de la mente. Digamos, es una mente errónea, externa a la mente. Igual que una vela dentro de un jarro no proporciona claridad alguna, asimismo en el interior del jarro de las pasiones tampoco se observa el Dharmadhatu. Si con una concentración semejante a un diamante, esta mente de luz clara se libra de todas las manchas adventicias junto con sus huellas kármicas y entonces la luz clara se muestra por completo. Nuestra mente ahora mismo está controlada por la ignorancia, por el desconocimiento, que se puede ir eliminando conociendo el modo de existencia de la mente. Y entonces podremos ir eliminando la noción de existencia verdadera que si pensamos, si la examinamos bien, vamos a ver que no tiene fundamento. Por lo tanto, podremos obtener la carencia total de estas manchas adventicias. Tenemos que tener esta convicción que se basa en la noción de existencia verdadera. Si por algunos lados horadamos el jarro, por esos mismos lugares surgirán rayos de luz. Cuando el Vajra del Samadhi hace añicos ese jarro, entonces su luz llegará hasta los confines del universo. El Dharmadhatu no ha nacido ni cesará en momento alguno. En ningún momento tiene pasiones. Es inmaculado al principio, en el medio y al final. Así como la gema del zafiro, aunque es luminosa en todo tiempo, mientras yace en su geoda, queda con su luz oculta a la vista. Asimismo, el Dharmadhatu, oculto por las pasiones, aunque es del todo impoluto, queda con su luz oculta en el samsara, mas en el nirvana su luz se verá clara. El ser en sí, la fenomenalidad de la mente no es adventicio, sino que es la naturaleza de la luz clara de la mente. Eso es algo que tenemos nosotros siempre con nosotros. Si tenemos el potencial, tras arduo empeño, veremos el oro más puro. Si no lo tuviéramos, nuestro empeño solo produciría emociones negativas. Mientras siga envuelta en su cáscara, no llamamos fruto a la cebada. Asimismo, mientras está envuelto por las pasiones, no lo llamamos Buda. Igual que si le quitas la cáscara aparece el fruto mismo, asimismo si retiras las pasiones, el Dharmakaya mismo se manifiesta con claridad. Los plataneros no tienen esencia. La naturaleza de la mente de luz clara, si la pensamos bien, nos daremos cuenta que
las manchas que la ocultan son adventicias. Y por lo tanto que si nos esforzamos podemos eliminarlas. Y esto nos animará a esforzarnos precisamente para deshacernos de estas emociones negativas. Los plataneros no tienen esencia. Es un ejemplo mundano que usamos, pero comemos sus frutos dulces, que son su esencia. Y asimismo, cuando el samsara sin esencia se despoja de la corteza de las pasiones, su fruto, la budeidad, se transforma en néctar para todos los seres corpóreos. Asimismo, de todas las semillas surgen frutos semejantes a sus causas. ¿Qué persona sensata podría probar que se dé un fruto sin su semilla? Este mismo potencial como semilla afirmo que es la base de cada fenómeno. Al purificarlo paso por paso se alcanza el estado de budeidad. La naturaleza de luz clara de la mente se libera, se actualiza, se realiza pensando en la visión de la vacuidad. Cuando vemos cualquier fenómeno, pensamos, sin querer, lo vemos como existiendo del modo tal como se nos aparece. Pero si reflexionamos en ello, nos daremos cuenta de que no es que no exista, porque beneficia o daña, pero no existe en absoluto tal y como lo percibimos. Es una mera designación nominal. Es muy importante que comprendamos la visión de la escuela del camino medio. El sol y la luna son impolutos, mas pueden ser bloqueados por 5 barreras: nubes, niebla, humo, el rostro del rajo, el polvo y demás. Asimismo, la mente de luz clara se ve bloqueada por 5 obstrucciones: deseo, malicia, pereza, agitación mental y duda. Así como al limpiar un paño usando el fuego, un paño inmundo con manchas variadas, se queman solo las manchas, sino el paño, cuando lo exponemos a las llamas. He ido yo muy rápido, vuestra santidad más. Este mismo potencial como semilla afirmo que es la base de cada fenómeno. Es así, la naturaleza de la luz clara de la mente, mientras tenga las emociones nocivas, somos seres sensibles. Cuando se eliminan las manchas adventicias, entonces somos budas. Al purificarlo paso por paso, se alcanza el estado de budeidad. El sol y la luna son impolutos, mas pueden ser bloqueados por 5 barreras: nubes, niebla, humo, el rostro de Rahu, que son los eclipses, polvo y demás. Asimismo, la mente de luz clara se ve bloqueada por 5 obstrucciones. Yo creo que aquí pone, la primera pone Dektan, o sea que sería en tibetano como el deseo, y yo esto lo cambiaría, dice su santidad, por 5 obstrucciones: deseo, malicia, pereza, agitación mental y duda. Así como al limpiar un paño usando el fuego, un paño inmundo con manchas variadas, se queman solo las manchas y no el paño cuando lo exponemos a las llamas. Del mismo modo, en la mente de luz clara que tiene las manchas del deseo y demás, el fuego de la gnosis, de la sabiduría trascendente, calcina las pasiones dejando inalterada la luz clara. Las emociones negativas, por muy fuertes que sean, se fundamentan siempre en la noción de existencia verdadera y en sus huellas kármicas, que son adventicias. Por lo tanto, si utilizamos antídotos, podemos eliminar la noción de existencia verdadera junto con sus huellas kármicas. Si examinamos bien los argumentos que prueban este hecho, lo veremos muy claro y podremos tener confianza en que realmente se puede conseguir gradualmente. Por lo tanto, nuestra mente
naturaleza de la luz clara y podremos comprenderlo claramente. Cualquiera de los sutras que plantean la vacuidad escritos por el victorioso sirve para revertir las pasiones, jamás disminuye el potencial. Así como el agua infiltrada dentro de la tierra se mantiene impoluta, la gnosis dentro de las pasiones se mantiene también inmaculada. Ya que el Dharmadhatu no es el yo, ni es mujer ni hombre tampoco, y que carece de algo que apercibir, ¿cómo podría denominarse yo? Ningún Dharma desprovisto de deseo observa mujer ni hombre. Fue para guiar a los cegados por el deseo que se expuso mujer y hombre. Transitorio, sufrimiento y vacío, este trío purifica la mente, mas el Dharma que mejor la purifica es la ausencia de naturaleza intrínseca. Así como en el vientre de una mujer gestante hay un hijo que no es visto, asimismo no se ve tampoco el Dharmadhatu cuando está cubierto por las pasiones. Debido a las concepciones de yo y mío, al nombre y a la discriminación, surgirán y han surgido estas cuatro mentes conceptuales que lo cubren. Ni siquiera las oraciones de los Budas está hablando ya de la ausencia de existencia inherente o de establecimiento por sus propias características de los fenómenos. Si buscamos el objeto, la base para la imputación del fenómeno, no lo encontramos a través del análisis. Ni siquiera las oraciones de los Budas tienen apariencia ni características. Conectados con la autocognición individual, los Budas son de naturaleza permanente. Los cuernos en la cabeza de un conejo son meramente concebidos y no existen. Asimismo, no hay nada que exista, comentario de su santidad, no hay nada que exista de manera independiente por su propio pie. Todos los fenómenos existen de manera dependiente. Entonces, asimismo, todos los fenómenos son meramente concebidos y no existen. Los cuernos de un toro tampoco se observan entre sus átomos, igual que ocurría con el ejemplo anterior. ¿Qué hay aquí para concebir? Ya que el surgimiento es dependiente y la destrucción también lo es, no hay nada que sea existente. Entonces, ¿cómo pueden los infantiles concebir? Mediante los ejemplos de los cuernos del conejo y del toro, ambos imputados, los Tathagatas prueban que los fenómenos solo radican en el camino medio. Así como el sol, la luna y las estrellas se ven reflejadas en la superficie de un recipiente con agua limpia, lo mismo ocurre con toda característica. Esta mente nuestra, cuando tenemos manchas adventicias que la cubren, entonces somos seres sensibles, pero cuando utilizando antídotos eliminamos todas estas manchas adventicias, entonces hemos obtenido el estado de un Buda. Somos Budas. Así como el sol, la luna y las estrellas se ven reflejadas en la superficie de un recipiente de agua limpia, lo mismo ocurre con toda característica. Algo virtuoso al principio, en el medio y al final, sin engaños, constante y que carece de entidad en el sentido explicado, ¿cómo puede ser concebido como yo o mío? Así como cerca del inicio del verano decimos que del agua que está caliente, mientras que en los fríos días invernales llamamos fría a la misma agua, cuando están cubiertas por las pasiones debemos llamar a las personas seres sensibles y a esas mismas personas cuando carecen de las pasiones debemos llamarlas Budas. Las percepciones despejadas surgen gracias al ojo y a la forma. Por medio de la ausencia de generación y de destrucción se conoce el Dharmadhatu. Otras conciencias despejadas surgen gracias al sonido y a la oreja. El Dharmadhatu de ausencia de características de este trío se vuelve oír si se conceptualiza. Gracias a la nariz y al olor olemos, y eso es otro ejemplo de la ausencia de forma. Asimismo, la conciencia olfativa sirve para analizar el Dharmadhatu. Todos los fenómenos existen por mero nombre y son meramente designaciones. Entonces, la naturaleza de la lengua es la vacuidad, el dominio olfativo es también vacío, pues su esencia es el Dharmadhatu. La cognición no subsiste tampoco. La esencia de un cuerpo puro, las características de las condiciones táctiles y aquello que carece de condiciones deben ser llamados Dharmadhatu. Dejando atrás toda designación o conceptualización, debemos meditar en el Dharmadhatu, en la carencia total de naturaleza propia de los fenómenos que conoce la mente principal. Todo lo visto, oído u olido, todo lo gustado
gustado, tocado o concebido es así conocido por los yogis, que consuman sus características, ojos, orejas y nariz y lengua, cuerpo y mente. Los 6 sentidos son perfectamente puros. Esta pureza los define. Vemos 2 géneros de mentes, una mundana y una supramundana. Si percibe un yo, samsara. Si se conoce a sí misma, talidad. Si se agota el deseo, es el nirvana. El agotamiento del odio y la ignorancia y el cese de ambos es la budeidad, el refugio de todos los seres. Por conocimiento o desconocimiento, este cuerpo lo conlleva todo. Nuestras conceptualizaciones nos atan. Al comprender la identidad, nos liberamos. La iluminación no está lejos ni cerca. No se avanza hacia ella ni ella acude. Aquí mismo, encerrada en la jaula de las pasiones, es vista o no lo es. Habitar en la candela de la sabiduría comporta la mejor paz. Mantente en el análisis del yo. Dicen muchos de los sutras. Gracias a los 10 poderes, los infantiles obtienen bendiciones como la luna creciente. Los seres con emociones nocivas no ven a los tathagatas. Así como los fantasmas hambrientos ven lechos secos en los grandes lagos, así suponen los que tienen obstrucciones de desconocimiento que los budas no existen. ¿De qué servirían los victoriosos a los inferiores y de mérito menor? Sería como colocar la joya más brillante en la mano de un invidente. Mas los seres meritorios residen frente a los budas relucientes que brillan con sus claras y gloriosas 32 marcas. Mediante el cuerpo de forma, el protector permanece muchos eones y para disciplinar a sus discípulos, su dhatu se vuelve diferente. Tras comprender con certeza el objeto de la mente, este se aplica a tal objeto. Cuando la autoconciencia individual se purifica por completo, reside en la naturaleza de las tierras. Que en la residencia suprema de los grandes poderosos, en la preciosa Akanista, estas 3 conciencias se fundan en una, yo lo afirmo. Si pensamos en las emociones negativas y en que tienen antídotos, entonces tenemos que ver que la eliminación no está lejos. Aquí habla de la ausencia de entidad de los fenómenos y de la ausencia de entidad de las personas. Otorga el conocimiento integral a los infantiles y diversidad a los nobles, y es la fuente de longevidad de incontables eones de los grandes poderosos. Los potenciales de los seres foráneos sostienen también sus vidas por incontables eones. Es la causa inextinguible de la preservación de la vida de los seres vivos. Son sus frutos también inextinguibles, pues quienes carecen de apariencias penetran en la sabiduría por el doble bien. No piensen que la iluminación es distante ni que es cercana. La ausencia de apariencia en los 6 objetos es la comprensión correcta. Así como el agua mezclada con leche, ambas contenidas en un mismo recipiente, del agua mezclada con la leche, un ganso puede extraer y beber la leche y dejar el agua indemne. Asimismo, aunque la gnosis contenida en esta vida está cubierta por las pasiones, los yogis pueden extraerla y desechar el desconocimiento.
La semilla del samsara que persiste mientras sigamos concibiendo aspectos en los objetos externos por efecto de la noción de yo y mío, cesa cuando vemos los dos tipos de ausencia de entidad. El nirvana de los budas es base de pureza, permanencia y virtud. Los infantiles imputan ambos. Los yogis moran en la no dualidad. La generosidad con austeridades diversas, la moralidad que reúne el bien de los seres y la paciencia que los beneficia, estas tres desarrollan el potencial. El esfuerzo en todos los dharmas, la absorción de la mente en la concentración y entregarse continuamente a la sabiduría, también estos desarrollan la iluminación. La sabiduría acompañada del método, las oraciones de aspiración de todo puras, los poderes y la sabiduría trascendente, 4 fenómenos que desarrollan el potencial. Decir no me inclino ante la bodhicitta es proferir palabras atroces, pues si no hubiera bodhisattvas no podría surgir el dharmakaya. Los que, odiando las semillas de la caña de azúcar, desean disfrutar del azúcar, sin las semillas de la caña de azúcar no podrán obtener el azúcar. Así como en virtud de proteger tales semillas de caña de azúcar, nutrirlas y plantarlas, se producen azúcar, melaza y pasteles dulces, en virtud de proteger la bodhicitta, nutrirla y plantarla, de ella se generan y surgen los arahats oyentes, los realizadores solitarios y los budas. Así como los agricultores protegen las semillas de arroz y de otros granos, así protegen también los guías a aquellos cuyas aspiraciones se dirigen al Mahayana. El 14º día de luna menguante se ve una mínima parte del astro lunar. Así también los que aspiran al Mahayana conciben una ínfima porción del cuerpo de Buda. Tal como la luna creciente se ve engrosar a cada momento, así los bodhisattvas en las tierras también ven gradualmente más de aquel. En el 15º día del ciclo lunar, la luna se muestra llena. Asimismo, al coronar las tierras, el Dharmakaya emerge completo y claro. Si llenáramos una y otra vez esta mente, con gran inclinación firme y continua hacia el Buda, el Dharma y la Sangha, no retrocederá y será acrecentando. Si abandonamos el sostén de la oscuridad y abrazamos con fijeza el de la blancura, ese momento en que comprendemos con certeza se denomina gozo. Lo que siempre estuvo manchado por el deseo y demás manchas diversas ahora es impoluto. Tal pureza se llama inmaculada. Porque tras cesar bien la red de pasiones, gracias al brillo de la sabiduría inmaculada esclarece las tinieblas infinitas, se la llama luminosa. Porque su luz de pureza ilumina siempre, está rodeada de la luz de la sabiduría trascendente y abandonó íntegramente las distracciones mundanas, llamó a esta tierra radiante. Aquí se aprenden todas las ciencias, artes y técnicas y los distintos tipos de samadhi. Porque triunfa sobre pasiones muy difíciles de someter, afirmo que esta tierra es difícil de dominar. Con las 3 clases de iluminación, toda la abundancia concentrada en la generación y la destrucción extinguidas, esta tierra, yo afirmo, es manifiesta. Porque exhibe en todo momento un entramado de luz circular y ha trascendido allende el océano del samsara, esta tierra se llama ido lejos. Los budas la custodian con seguridad, se asienta en la sabiduría trascendente y sin esfuerzo de forma espontánea queda inalterable por las hordas de maras. Los yogis en esta tierra han perfeccionado la habilidad de emitir elocuentes discursos de Dharma desde la conciencia discriminativa correcta. Por eso yo la llamo intelecto excelente. Su cuerpo de la naturaleza, de la sabiduría trascendente, es impoluto y semejante al espacio. Por ostentar virtudes de los Budas surge la nube de Dharma. En clave del Dharma de los Budas, ostenta a la perfección el fruto de la práctica. Cuando la transformación es completa, lo llamamos Dharmakaya. Despojado de huellas kármicas, eres inconcebible. Las huellas samsáricas pueden ser concebidas, mas tú estás más allá de todo pensamiento. ¿Quién ser sensible podría conocerlo? Trasciende todo objeto de experiencia
del habla y no es objeto de experiencia de los sentidos, mas puede ser comprendido por la conciencia mental. Elogio y me postro ante ambos. Elogio y me postro ante ambos. Los budas ven todo lo que se ve y todo lo que se encuentra, y de esta manera pueden ver cuáles son las disposiciones mentales de todos los seres sensibles y girar la rueda del Dharma de manera adecuada para cada uno de ellos. Con la sabiduría de todo lo que ve, son capaces de ver todo lo que se encuentra, y así pueden actuar de esta manera. Con este método gradual de implicarse, los muy notorios hijos de los Budas, su santidad ha terminado el texto. Esto completa el elogio del Dharmadhatu compuesto por el gran Acharya Nagarjuna. Fue traducido por el abad indio Upadhyaka Krishna y el Lotsavat Chultin Gyalwa. Las emociones que tenemos negativas ahora en nuestra mente, los tres venenos, son muy fuertes, pero no tienen fundamento. Son adventicios y se pueden eliminar utilizando antídotos. Cuanto más pensemos en los antídotos y en la fuerza y la potencia de estos antídotos, mayor confianza vamos a tener en que podemos obtener la budeidad. Si lo pensamos bien, estas emociones negativas, junto con sus huellas kármicas, pueden ser purificados. Pensémoslo así, y gracias a ello podemos ir obteniendo el camino de la acumulación, el camino de la preparación, de la visión, de la meditación y el del no más aprendizaje. Tenemos que realmente comprender este mecanismo para generar la confianza necesaria para atravesar los caminos. Y bueno, sepan ustedes bien todo esto, y con esto terminamos el día de hoy. Nos hemos encontrado en este lugar tan especial en Bodh Gaya, y nuestros amigos del Dharma nos hemos reunido para hablar sobre el elogio al Dharmadhatu. Yo tengo la transmisión oral de este texto. Y se lo he explicado de una manera muy sucinta. Y ustedes esfuércense. Yo todos los días pienso todo lo que puedo en la bodhicitta y en la vacuidad. Por eso ustedes también, mis amigos del Dharma, hagan todo lo que puedan para pensar en la bodhicitta y en la vacuidad. Y no debemos pensar solamente en esta vida, sino que también debemos pensar que mientras el espacio perdure y los seres sensibles permanezcan, pueda yo también permanecer para disipar las miserias del mundo. Por favor, les pido que todos ustedes se esfuercen por lograr.